Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título voy a estar poniendo a prueba crayones escolares, así que comencemos. Entonces, antes de mostrarles lo que son los crayones, decidí hacer el boceto y para eso busqué referencias en Pinterest sobre qué cosa iba a estar dibujando. Tenía que tener en cuenta que iba a tener una paleta de color bastante reducida y lo segundo es que no iba a poder dar tanto detalle. Así que nada, seguí esta referencia principalmente para hacer la estructura y antes de pasar a hacer el boceto que vamos a estar pintando en el video, hice una pequeña práctica en el sketchbook, sobre todo para soltar la mano, ya que estoy bastante oxidado en cuanto al dibujo en general. Bastante fea la práctica a mi punto de vista, sin embargo quería soltar la mano. Ahora sí, como están viendo, empecé a hacer el boceto que vamos a estar pintando más adelante con los crayones. Que no se preocupen, les voy a estar haciendo un swatch esta vez para que vean cómo colorean y cuáles son los colores que voy a estar utilizando para el dibujo. Pero comentando un poco sobre lo que estoy dibujando el boceto en sí, es que quería que cumpliera dos cosas. Primero, que solamente se viera el rostro, ya que no iba a poder detallar lo que es la vestimenta y todas estas cosas, y también porque tenía que utilizar una paleta de color muy reducida. Así que básicamente solamente hice un dibujo de un rostro, básicamente de busto. Le coloqué también una mano y el cabello para añadirle un poco más de dinamismo. Y nada, no tengo mucho más que comentar, simplemente seguí un poco la referencia en Pinterest. Continuemos con la prueba de color. Ok, ahora sí llegó el punto de probar los crayones. Para los crayones que voy a estar utilizando en este dibujo tengo dos tipos, estos que son en tonos metálicos y otros que son en tonos pasteles. De cada uno son 6 colores, como verán en los swatches son en sí colores que no utilizo mucho en mis ilustraciones ni en mis dibujos, o no en esos tonos, ya que por un lado los metalizados son bastante oscuros y bastante como fuertes, y por el otro contrario tenemos los pasteles que están bastante desaturados y pigmentan bastante poco. Y bueno, como están viendo en pantalla ya empecé a pintar lo que es el boceto. Lo primero que traté era ubicar dónde iban a estar las sombras y estos lugares lo estuve pintando con el azul metálico. Luego empecé a pintar las partes que serían más como rojizas de la piel y para eso utilicé esta especie de café rojizo metálico. La verdad es que creo que lo más complicado era la elección de color, sobre todo saber con qué iba a estar haciendo las sombras y con qué colores iba a estar haciendo los tonos más claros, ya que podrán ver, sobre todo en la paleta de los crayones metálicos, que todos los colores son bastante oscuros, no hay ningún color que sea realmente claro, dejando a un lado el plata y el dorado, así que fue bastante extraño a la hora de pintar porque no son tonalidades que utilice. Si bien utilizo todos estos colores tipo el rojo, el azul, el verde, no los uso en estas tonalidades, tipo que es un color bastante oscuro y grisáceo pero saturado al mismo tiempo. Así que hacer este dibujo fue como una especie de reto donde tenía que salir de mi zona de confort, salir de los colores que siempre utilizo y salir de las combinaciones que casi siempre utilizo, ya que a la hora de elegir los colores no me hago demasiado tema porque siempre tengo como paletas preestablecidas, ya sea en digital o en tradicional siempre utilizo los mismos colores, tipo el azul, el amarillo, los morados y como combinaciones que se van repitiendo en mis coloreados. Pero en esta ocasión tenía colores que no suelo utilizar y entonces tuve que cambiar como los planes en sí que tenía en un principio de este dibujo. Es por eso que decidí dividirlo como en sectores y cada sector iba a tener un determinado color y en base a eso iba a tratar de mezclarlos y ver qué combinaciones iba a poder tener. Por ejemplo, el cabello, como están viendo, lo estoy pintando del verde, pero al mismo tiempo le voy a estar añadiendo como sombras con el color azul. Luego en el fondo voy a estar pintando con el color dorado, pero luego de los tonos rojizos. Y creo que sobre todo lo que más me costó fue la piel, porque si bien quería que fuera de un color bastante claro, tuve que hacer como una base donde iba a tener que utilizar muchos colores de sombras tipo el azul y combinarlo con el rojo para más o menos matizar el color que iba a quedar al final. Y ahora, como están viendo, empecé a pintar lo que es el fondo con este color dorado, que bueno, de dorado, o sea sí, pero creo que es más amarillo y ya.
O sea, no sé si tan dorado del todo. Pero bueno, ese no es el punto. Este color también lo estoy utilizando sobre todo para dar luz. Aunque no en sí una luz, sino como saturar ciertas zonas del dibujo. Por eso lo estoy utilizando en la piel. También van a ver que más adelante lo empecé a utilizar en el cabello. Además, otro tema que estuve viendo a la hora de utilizar estos crayones es que si bien tenía colores oscuros en general, no eran lo suficientemente oscuros para que contrastaran uno con el otro. Y con esto me refiero, por ejemplo, en la pupila de los ojos o también en las cejas, quería un color que se acercara más que todo al negro, ya que necesitaba añadirle un poco de contraste a lo que es todo el dibujo. Sin embargo, los colores predeterminados en sí no eran demasiado oscuros, así que tuve que hacer una combinación de todos y quedó como esa especie de gris bastante oscura, que si bien no me terminó de convencer, creo que es lo que más podía funcionar. Otra cosa que me molestaba mucho a la hora de pintar con esto es que siempre queda el espacio como los puntitos en blancos. Y si bien no me disgusta esta textura del todo, creo que quedaba como en ciertas zonas donde sí se mezclaba totalmente lo que eran los crayones, pero en zonas que no. Entonces quedaba como una textura a medias y también pareciera como que está mal pintado. Es decir, se ven mucho los trazos en la forma que lo pinté y entonces no sé, quedó bastante extraño, pero al mismo tiempo si lo ven desde lejos creo que se entiende un poco más las formas y no molesta tanto esa textura. A mí por lo general me da igual esos puntitos en blanco, sobre todo con los lápices de colores, como ya he mencionado en varios videos, pero en específico en este no sé, un poco sí me molestó. Sin embargo, creo que es también hacer un consenso con la técnica que estamos utilizando. Pero miren esto, un segundo, que es bastante triste en realidad. Sí, se parte el crayón. Pero bueno, ni modo, hay que seguirle. Pero bueno, ya dejando a un lado mi queja porque se partió. Igual eso es mi culpa, no es culpa de los crayones. Quiero aclarar. Es que yo hago mucha presión. Me di cuenta que hago mucha presión en el papel y con mi mano. Pero bueno, como podrán ver, básicamente pinté todo lo que era el fondo con ese color dorado que yo lo veo más como un amarillo. Y ahora están viendo que estoy utilizando el color rosa, pero de los crayones pasteles, y lo estoy pasando en sí por todo el dibujo, ya que me di cuenta que haciendo esto como que un poco se mezclaban más los colores entre sí. Lo malo es que levantaba lo que era el pigmento de abajo y un poco ensuciaba. Sin embargo, sobre todo en la parte de la piel creo que ayudó mucho a que no se viera tanto esa textura de los puntitos blancos. Y más o menos estuve haciendo lo mismo pero con otras zonas. Por ejemplo, en el cabello estuve pintando con un verde que era más pastel y luego en el fondo estuve pintando con el amarillo pastel. Y así básicamente era como para difuminar un poco toda esa textura. Ok, y como último paso antes de mostrarle el resultado final, estuve quitando el exceso de pintura y de color que quedaba con un pincel, y con esta herramienta estuve añadiendo textura y sobre todo quitando ciertas zonas de los colores con cera, ya que así creo que le daba como una especie de luz o contraste muy mínimo, pero que creo que quedó bastante bien. Este hack o truco lo vi en un video de Cristian y nada, estuve utilizando esto para el dibujo. Además estuve ayudándome con un lápiz de color para añadir más contraste y también con un corrector para dar unas pequeñas luces, que creo que le dio el toque final que le hacía falta al dibujo. Si bien esto es como una especie... Pero nada, luego de esto firmita y este es el resultado final. Espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante. Es cierto que no sé si utilizaría únicamente los crayones para hacer un dibujo, pero sí lo podría estar utilizando para ciertas zonas de otro futuro dibujo o para una cosa en específico. Y creo que este dibujo quedó bastante decente, no es de mis favoritos, pero no me disgusta del todo.
Pero en fin, antes de que se vayan, comenten ideas de qué cosas quieren ver para un video navideño. Dije que quiero subir algo con respecto a Navidad, pero no sé muy bien qué. Así que nada, comenten abajo qué les gustaría ver. Y ahora sí, me voy. Adiós.